Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno, el título, como habíamos dicho, es La muerte de Jesucristo. Mire, Cristo murió en la cruz y es uno de los eventos más grandes en la historia. Yo creo que entre ellos está el nacimiento de Cristo y, claro, la resurrección de Cristo. Pero hoy vamos a hablar en este momento acerca de la muerte de Cristo. Ahora, la muerte de Cristo no es algo de tristeza. Mucha gente se pone triste al pensar lo que Jesús hizo por nosotros. Pero vean de nuevo lo que dice ahí Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿por qué dice ahí? Por el gozo puesto delante de él, ¿qué cosa hizo? Sufrió la cruz. Cristo sufrió la cruz con gozo, dice la Biblia. Ahora, cuando Jesús iba camino a ser crucificado, ahí le dice que Cristo se encontró con unas mujeres que lloraban. Estaban llorando por él. Pero vea lo que Jesucristo les dijo en Lucas 23, 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, está en su hoja, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Aquí les reprendió porque ellas le sentían tristeza por él, pero es que ellas no entendían que lo que él hacía era algo bueno, era algo necesario. Y Jesucristo tuvo un gozo de poder ir a la cruz. La ley dice que Cristo fue a la cruz voluntariamente, porque hay gente que enseña que Cristo fue matado y le echan la culpa a los romanos. ¡Qué malo los romanos! No, Jesucristo, Él puso su vida. Dice así en Juan 10, 18, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En Gálatas 1:4, se lo voy a leer, dice así: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él voluntariamente se dio por nosotros. Es más, la Biblia dice que Cristo se podría haber defendido. Cuando vinieron a apresarlo y sus discípulos lo trataban de defender, Él lo reprendió y le dijo que Él podía pedirle al Padre y Él le podía mandar 12 legiones de ángeles. O sea, 24,000 ángeles podían venir en un instante a defender a Jesucristo. Mire lo que dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló, ¿qué dice? A sí mismo. Esto fue voluntario, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora mire, cuando llegó el tiempo de ser crucificado, Cristo ya estaba listo. Algunos enseñan también que Cristo no quería ir a la cruz, por eso estaba agonizando en Getsemaní. Pero yo pienso que Él estaba agonizando por otra cosa, porque vemos que Él quería ir con gozo. La Biblia dice que Dios contestó su oración. Pero vea también lo que dice Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, ¿qué hizo, hermanos? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esa palabra afirmar su rostro es que ya estaba listo, ya estaba preparado. Él puso su rostro como un pedernal para ir hacia la cruz. O sea que la muerte de Cristo fue algo voluntario. El Señor quiso hacerlo, no lo forzaron, no es algo de tristeza, es algo de gozo para nosotros. Ahora, si el Señor tuvo gozo, entonces usted y yo también debemos tener gozo. Ahora, esta muerte de Cristo, vamos a ver algunos principios. En primer lugar, esta fue una muerte predicha o profetizada. O sea que esto fue por orden de Dios, no fue algo de casualidad, no fue que sucedió nada más así. Todo esto venía siendo trazado por un plan perfecto de Dios. Le voy a leer algunos versículos, usted me va a nada más a escuchar. En Isaías 53, versículo 6, dice la Biblia que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, o sea que era ordenado por Dios. En Juan 10, 18 dice que este mandamiento lo recibí del Padre. Después en Hechos 2:23, habla del determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Jesucristo fue entregado por el anticipado consejo de Dios. Y en Hechos 4, 27 al 28 nos dice que fue por el consejo y la determinación de Dios que Cristo muriera en la cruz. Esto fue predicho. Dios lo había establecido desde el principio del mundo. Antes de la fundación del mundo se había establecido que Cristo iba a morir. ¿Qué nos dijo Dios? Que habrá una amistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, y esta herirá la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Estaba hablando de la muerte de Jesucristo. Apocalipsis 13:8 dice: el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto lo que sucedió aquí fue por orden de Dios y fue predicho. ¿Por quién fue predicho? En primer lugar, por los profetas. Por los profetas. Los profetas predijeron o predicaron, profetizaron que Cristo iba a morir.
Así lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de que Cristo que estaba entre ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa dice ahí? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas ya sabían que esto iba a suceder, no sabían cómo era, no sabían quién era, no tenían la seguridad de qué familia iba a venir, o sea, me refiero, sabían que era de Belén, sabían que era de la linaje de Judá, hijo de David, pero no sabían que iba a ser María, no sabían que iba a ser José, no sabían que iba a crecer en tal ciudad. Entonces ellos indagaban, investigaban, pero ya sabían que aquel iba a venir, el que iba a sufrir. Hechos 26, dice el 22 al 23, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Aquí Pablo se está defendiendo ante un concilio. Dice el artículo 23 que el Cristo había de, ¿qué dice ahí? Padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz del pueblo y a los gentiles. Aquí Pablo está diciendo que él estaba predicando lo que los profetas y Moisés había dicho, porque ellos lo habían ya predicho. La muerte de Cristo ya había sido profetizada de antemano. En Salmo dice que no dejará que su alma quede en el Seol, ni permite tu santo ver corrupción, hablando de Jesucristo. Pero ve lo que dice Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos, ¿y qué dice ahí? Y mis pies. Esta es una profecía de Cristo. ¿Alguien sabe qué significa horadar? Hacer un agujero en forma que atraviese una cosa. Bueno, dice, este pasaje está diciendo que van a horadar sus manos y sus pies, y ahora ustedes ya sabemos que eran con clavos, y le traspasaron con clavos. La Biblia dice ahí también en las profecías que iba a ser el traspasado, ni un hueso iba a ser quebrado. Todo eso eran profecías ya anunciadas con el tiempo. La muerte de Cristo había sido ya predicha. Isaías 53, 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora, la Biblia nos enseña que esto se refiere de Jesucristo, nos da la certeza en Hechos 8, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿cuál escritura? La que acabamos de leer, le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesucristo. Ya había sido predicho por Isaías, pero mire también lo que dijo Daniel en el Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida, ¿a quién dice ahí? Al Mesías, mas no por sí. ¿Quién es el Mesías? Cristo. ¿Qué significa Mesías? El ungido. Ahora, la palabra Mesías es la palabra que usamos en el Antiguo Testamento, es la palabra hebrea. Pero ¿cuál es la palabra Mesías en el Nuevo Testamento? Cristo. Es la misma palabra porque decía, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces aquí vemos que la vida de Cristo iba a ser quitada. Y en Zacarías 13:7 dice que Él va a herir al pastor y serán dispersados sus ovejas. Entonces vemos ahí en primer lugar que los profetas habían profetizado, habían predicho que Cristo iba a morir. No fue casualidad. No es nada más ahí una historia porque dice, ay, ustedes con esa historia. No fue una historia, nada. Había mucha profecía. Mire, si usted quiere dudar la Biblia por la ciencia, porque la Biblia sí es un libro científico. ¿A poco sí? La palabra ciencia significa conocimiento. Y el conocimiento a que el Dios le interesa más es el conocimiento espiritual. Pero hay cosas en la Biblia que puede ser comprobado con la ciencia, no puede ser refutado con la ciencia. La historia también es real, pero por encima de todo, la profecía más segura, dice la Biblia, es la profecía. La palabra de Dios, lo que se profetizó, lo que dijeron que iba a suceder, ¿y qué cree? Sucedió. En segundo lugar, vamos a ver que fue predicha por Cristo. Su muerte fue predicha por Él mismo, por Cristo mismo. Él había dicho que Él iba a morir. Así dice Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesucristo mismo dijo que era necesario que Él iba a morir. Mateo 17:22 y 23 dice así: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y ¿qué dice ahí? Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Por qué se pusieron tristes?
Les dijo, me van a matar, pero voy a resucitar. Creyeron la parte que iba a morir, pero no creyeron la parte que iba a resucitar. Jesucristo dijo que él iba a resucitar. ¿Y qué hicieron los discípulos cuando se llevaron a Cristo? Lo abandonaron, lo dejaron solo. ¿Alguien siguió a Jesucristo? ¿Quién le siguió? Pedro. ¿Alguien más estaba ahí con él? No era Juan. La Biblia no dice que era Juan. No sabemos su nombre porque ¿cómo es posible que aquel hombre conocía al siervo del sumo sacerdote? Yo no entiendo eso. No dice que era Juan y tampoco le dice que era el amado. No dijo a un discípulo. Pero bueno, en otra ocasión vamos a hablar de eso, hermanito. ¿Okay? Vaya conmigo en su Biblia, por favor, a Juan 12. Jesucristo hasta nos dejó saber qué clase de muerte o qué muerte iba a morir. ¿Cómo murió Cristo, hermanos? Crucificado. Dice así en Juan 12, versículo 32, de esta manera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, él iba a ser levantado en el aire, suspendido en una cruz. Y así es como él murió. No vamos a entrar en detalles acerca de la cruz, pero no era una estaca. En un momento tal vez vamos a ver un pasaje que dice que Cristo murió sobre un madero. Dicen, ahí está, fue como una tabla. No, porque la cruz es hecha de madera. Y en otro pasaje dice, murió en el árbol. Y dice, bueno, fue un árbol. ¿De qué está hecho una cruz? ¿Y de dónde viene la madera? Del árbol, es lo mismo. Y algunos dicen, es que murió siendo crucificado así. Pero dice la Biblia, los clavos en sus manos. ¿Cuántos clavos había en sus manos? Había 2. ¿Cuántas manos tenía? Pues 2. Dice, no, pero es que lo crucificaron. Me lo cambiaron la historia. Y me decían, fue así. Dije, no, fueron clavos. Fue así. Y luego dice, pero dice la Biblia que sobre su cabeza había un letrero. ¿No dice la Biblia eso? Fue así. Pero el letrero estaba escrito en 3 lenguajes, ¿o no? Era un letrero chiquito. Era un letrero para que todos pudieran ver bien claro lo que decía de él. Jesucristo fue crucificado en una cruz. Nosotros sacamos la palabra cruz de la letra T. La letra T es una cruz. Son 2 líneas cruzadas en su definición, en su palabra nos indica qué tipo de instrumento usaron para matar a Jesucristo. Bueno, Jesucristo predijo su muerte, aún predijo qué tipo de muerte iba a ser. En primer lugar vimos que esta muerte es una muerte predicha o profetizada. En segundo lugar vamos a ver que fue una muerte dolorosa. Una muerte dolorosa. La Biblia habla del sufrimiento de la cruz. Primera de Pedro 3:18 dice de esta manera, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La palabra ahí padecer significa sentir una persona un dolor físico o moral. Y la Biblia dice que Cristo murió en dolor. No vaya allá, pero Hechos 2:24 dice que Cristo murió suelto los dolores de la muerte. Resucitó suelto los dolores de la muerte. Hebreos 12:2 nos dice que Él sufrió la cruz. Miren lo que dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué dice de nuevo ahí? De cruz. Una muerte muy dolorosa. Escriba ahí un sufrimiento físico. Un sufrimiento físico. De nuevo dice Pedro ahí, en 1 Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en qué dice ahí? En la carne. ¿Qué significa en la carne? En su cuerpo. Él sufrió en su cuerpo por nosotros. Isaías 53, del 4 al 5, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos, dice ahí, por azotado, mire, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Vea, observe esa escena gráfica. Dice que fue azotado, fue herido, fue molido, fue castigado. Después nos dice que fuimos sanados, curados, salvados por este sufrimiento físico. Pero también fue un sufrimiento emocional. Escriba ahí, letra B, un sufrimiento emocional.
antes de ir a la cruz, la Biblia dice que Cristo se conmovió de espíritu cuando les iba a declarar que uno de ellos, de sus discípulos, le iba a traicionar. Pero dice la Biblia también que Cristo estaba triste antes de ir a la cruz. Mateo 26, 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. ¿Hasta qué dice ahí? Hasta la muerte. Vemos un sufrimiento emocional a través de todo este evento que está sucediendo. La Biblia dice que Cristo sufrió vergüenza. Acabamos de leer en Hebreos 12:2. Vaya conmigo por favor, Hebreos 12:2 de nuevo. Cristo enfrentó o sufrió, fue expuesto a deshonra y vergüenza. Dice así Hebreos 2:12, de nuevo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Pero mire la siguiente frase, menospreciando, ¿qué cosa? El oprobio. La palabra oprobio significa deshonra, una vergüenza pública. Ahora, él lo menospreció, a él no le importó, pero sufrió deshonra. Él enfrentó vergüenza, lo avergonzaron, lo desnudaron. Mire, yo sé que hoy en día tal vez les gusta andar a los hombres ahí sin camisa en la playa, andan con sus chorecitos y todo. Pero mire, la Biblia nos enseña que eso es desnudez. A eso Dios no le agradaba, que un hombre anduviera así, sin camisa en público. Entonces para estos, especialmente a Israel, era una vergüenza. Yo leí en la historia que querían avergonzar a muchos judíos a través de muchos países. Por ejemplo, en los eventos de Grecia, donde tenían desfiles y andaban desnudos la gente. Usted ha visto todas esas tonterías de la mitología, siempre están desnudos, ¿ha visto esas? Y cuando ve las imágenes de las, entre comillas, olimpiadas, está un hombre desnudo. Porque esa era la moda de ellos, eso era lo que ellos hacían, rienda libre al pecado. Para los judíos eso era una vergüenza, una aberración. Para nosotros también debe ser una vergüenza mostrar nuestro cuerpo. Pero a Jesucristo, mira, ahí fue puesto en oprobio. Ahí le dice que le escupieron, le escarnecieron, se burlaron de él. Alguien dijo esto, reprochado por los escribas y los ancianos, despreciado por la gente. Fue falsamente acusado por los sacerdotes, fue burlado por la multitud, fue ridiculizado por los gobernantes, censurado por los fariseos, odiado por el mundo, traicionado por Judas, escarnecido por Herodes, azotado por Pilato, crucificado por soldados, criticado por los ladrones y abandonado por sus discípulos. Un sufrimiento emocional. El Señor enfrentó el abandono más grande en su vida cuando Dios mismo le dio la espalda a su propio Hijo. Lo cual nos lleva al último punto aquí, letra C, un sufrimiento espiritual. Un sufrimiento espiritual. Quiero decirle que sí fue doloroso, aquellos clavos fueron dolorosos, sí aquellos latigazos fueron dolorosos, sí todo eso fue doloroso, los abofeteadas, pero miren, más que ello, el dolor más fuerte fue cuando se le cargó en él todo el pecado del mundo. Ahí es donde él en verdad sufrió. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿En dónde dice ahí? En su cuerpo sobre el madero, o sea, la cruz, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vemos que esta entonces era una muerte dolorosa, un sufrimiento físico, un sufrimiento emocional, pero un sufrimiento espiritual. Lo más horrible fue cuando le cargaron en él el pecado. Sí, le vuelvo a decir, fue algo feo y horrible. A veces la gente lo pinta escarnecido, con sangre, pero eso no se compara a lo que él sufrió al recibir el pecado. Yo no creo que Jesucristo tuvo miedo de ir a la cruz por los latigazos, y tuvo miedo de ir a la cruz por ser escarnecido. Mira, ha habido cristianos que han sufrido más que Cristo, hablando físicamente. Fueron despedazados, descuartizados, quemados en una hoguera. O sea, el sufrimiento que muchos cristianos han enfrentado ha sido tremendamente horrible. Pero ellos no tomaron la copa de Cristo, que Él llevó el pecado del mundo, lo cual yo creo nadie de nosotros jamás podrá ni siquiera captar ese tremendo dolor que Cristo llevó, y siendo completamente abandonado. Ahora, Él fue abandonado para que usted y yo jamás seamos abandonados. Así que gloria a Dios por esa muerte. Una muerte dolorosa. En primer lugar, vimos que esta muerte, la muerte de Cristo, fue una muerte predicha. En segundo lugar, fue una muerte dolorosa. Y por último, vamos a ver que fue una muerte necesaria. Fue una muerte necesaria. O sea, que Cristo murió con un propósito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Y esta pregunta se la hago a casi toda persona a quien yo evangelizo. Le digo, mire, ¿usted cree que Cristo murió por usted? Oh, claro que sí, Cristo murió por mí. Y le pregunto, ¿por qué murió Jesús? ¿No saben? Y le digo, no quiero yo ofenderle, no estoy tratando de humillarle. Simplemente le quiero dejar saber que la mayoría de nosotros, a lo menos que alguien nos diga bíblicamente por qué murió Jesucristo, no sabemos por qué murió Jesús. Y la gente se da ideas, murió para enseñarnos a vivir. Murió para enseñarnos a morir. Murió para darnos un ejemplo. Pero no, Jesucristo murió con un propósito. Mire lo que dice 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió, ¿qué dice después, hermanos? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió para pagar por nuestros pecados. Cuando dice por nuestros pecados, quiere decir que Él pagó por nuestros pecados. Si yo le digo, yo voy a ir a la cárcel por su crimen, ¿qué estoy diciendo? Yo voy a pagar por lo que usted merece por su crimen, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados, quiere decir que Él llevó el precio, Él pagó el precio del pecado mismo. Él mismo llevó el pecado. Acompáñeme a Hebreos 9, por favor, Hebreos 9:15. ¿Por cuántos pecados murió, hermano coronel? ¿Por muchos o por todos? Okay. Por todos los pecados. ¿Cuántos pecados hay? ¿Quién sabe? ¿Qué es pecado? ¿Cuál es la definición bíblica del pecado? Infracción de la ley. Es lo que significa pecado. Yo leí una definición de pecado. Todo pecado es toda cosa que va en contra de Dios. No. La definición bíblica del pecado es toda infracción de la ley. Es pecado. Lo que Dios nos manda a hacer y no lo hacemos, el pecado de omisión es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Imagínense, yo no sé cómo hay gente que piensa pues, que se va a ganar su gloria si todo es pecado. Hay pecado en los pensamientos, en las actitudes, pecados de omisión, hay pecados de ignorancia. Hay muchos pecados y Cristo vino a morir por todos los pecados. Hebreos 9:15 dice así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Antes de entrar al resto del pasaje, ahí le habla de un antiguo pacto. El antiguo pacto que Dios estableció con Israel, la cual dice la Biblia, no pudieron guardar. ¿Cuál era ese pacto? El pacto era las leyes, los ritos y todas las cosas que Él le indicó en la ley levítica. Y no pudieron, dice la Biblia. Y Él lo hizo a propósito. Porque Él quiere dejar saber al mundo que no se podrían ellos salvar por el antiguo pacto o por guardar la ley. Sino que les trajo un nuevo pacto. La Biblia le llama un mejor pacto. Usted y yo tenemos la Biblia y le llamamos el Nuevo y el Antiguo Testamento. O el Antiguo y el Nuevo. Porque ¿de dónde sacaron estas palabras? De estos pasajes que estamos leyendo aquí. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna, porque donde hay testamento, ¿sí ve ahí? Es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ahí le dice que Cristo vino a ofrecernos y traernos un nuevo pacto. Este es mi nuevo pacto ¿en qué? En mi sangre. ¿Sí se acuerdan de esa parte o no? ¿Sí? Él dijo, les traigo un nuevo pacto en mi sangre, porque la sangre de los machos cabrillos no podían limpiar ni perdonar pecados. El nuevo pacto dice que cuando usted cree en Jesucristo, su sangre de Él va a ser rociada sobre usted. Y dice la Biblia que es la sangre de Cristo lo que nos lava y nos limpia de todo pecado. Recibimos el perdón de pecados por la sangre de Cristo. Si usted cree en Jesucristo como Salvador, entonces Él entra en un pacto con usted. Pero mire, dice la Biblia que para que un pacto, un testamento, valga algo, tiene que morir el testador. Entonces fue necesario que Cristo muriera para que su testamento, su pacto, fuera vigente. Por eso murió. Porque dice, pues ¿por qué no Cristo podría nada más salvarnos? No, porque Él determinó salvarnos por remisión de sangre. O sea, por la sangre es que somos salvos. ¿Qué representa la sangre? Es el sacrificio en la cruz. ¿Y qué representa el sacrificio? Que todos los pecados del mundo fueron cargados sobre Él. Y dijo, este es mi pacto en mi sangre. Si usted cree en Jesucristo, entonces usted puede ser rociado, puede ser lavado completamente en la sangre de Cristo. Pero para que sea vigente este testamento, este pacto, Cristo tenía que
morir. Escriba ahí en primer lugar. Fue necesario que muriera para nuestra redención. Para nuestra redención. ¿Qué significa redención? Significa ser comprado o rescatado. Fuimos rescatados del pecado y ahora somos rescatados para ser hijos y salvos. Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida. ¿Qué dice ahí? En rescate por muchos. ¿Ahora muchos o todos? 1 Timoteo 2:6, por favor, vamos a ver lo que dice. Vaya a su Biblia, por favor. 1 Timoteo 2:6. Porque muchos les parece que no son todos. Pero en la Biblia muchos es todos. 1 Timoteo 2:6. ¿Estamos ahí? Dice así la Biblia. El cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quién? Por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces vemos que Cristo vino para darse en rescate, para redimirnos, para comprarnos. Esto da la imagen de una persona que requiere un rescate para salir de la cárcel. O si ha sido secuestrada, requiere que le manden el rescate. Dice la Biblia que Cristo mismo Él se dio en rescate, o sea, en lugar, vida por vida. Hebreos 9:22 dice así, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Se necesita la sangre para que seamos rescatados. Lea lo que dice Pedro ahí en capítulo 1, versículo 18 al 19. Sabiendo que fuisteis, ¿qué dice otra vez? Rescatado. Recuerde, todas estas palabras regresa a redención, redimido. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste, Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vaya por favor a Hebreos 10, por favor, Hebreos 10. Si usted quiere entender mejor el propósito de Cristo, usted puede ir a Hebreos. Ahí le dice que Cristo es mejor que Aarón, es un sumo sacerdote, es mejor que el templo. El sacrificio de Él es mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento. Y este libro fue escrito a los hebreos, a los judíos que se aferraban a la ley de Moisés. Y Él les quería enseñar que ellos podían ser rociados y rescatados por la sangre de Cristo. Mire lo que dice Hebreos 10, del 10 al 12. En esa voluntad somos, santificados mediante la ofrenda de ¿qué dice ahí? Del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ese sacrificio que hace, hermano, ¿qué hace por nosotros? El versículo 10, ¿qué nos dice que hace por nosotros? Nos santifica, nos purifica, nos limpia, porque la sangre de los animales no pueden. Tito 2:14 dice ahí en su hoja, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar a sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué significa de nuevo que se dio a sí mismo? Cuando usted lea la frase, se dio a sí mismo, ¿qué es lo que ya entiende por eso? ¿A dónde? Murió en la cruz. Que Él se dio a sí mismo, habla que Él voluntariamente fue a la cruz. Y dice que Él se dio voluntariamente para redimirnos. Entonces fue necesaria la muerte de Cristo para redimirnos. Pero también fue necesaria la muerte de Cristo para nuestra justificación. Para nuestra justificación. La palabra justificación significa declarado justo. Declarado justo quiere decir que ya no hay pecado en Él. El Señor cuando nos ve ya sin pecado. Nuestro caso ha sido saldado. No hay memoria de Dios de nuestro pecado, porque Él solamente ve nuestra justicia. Acompáñenme, por favor, a Romanos 3:23. Esta es una tremenda doctrina, la justificación. Pero no es muy llamativa. Para mucha gente se le hace muy difícil entender a veces las enseñanzas de Pablo en Romanos, porque Pablo usa un lenguaje legal, usa palabras que usarían en la corte.
Y esa es una de las palabras, justificado. Ha sido justificado. Significa que ahora es justo, no porque lo merezca, sino porque ha recibido la justicia de otra persona. Romanos 3:23, estamos ahí. ¿Qué dice ese pasaje? Lo conocemos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira lo que dice 24. Siendo justificados, ¿qué dice después esa palabra? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, mire, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su paciencia, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora mire, vimos algunas palabras ahí. Dice ahí en primer lugar que el que es justificado es el que cree en él. En el versículo 22. Pero vea lo que dice después el versículo 24, justificados gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? Gratis. You like free stuff? ¿Te gustan las cosas gratis? ¿A quién no le gusta? Ahorita la gente, bueno, algunos, Trump me va a mandar dinero. ¿Ah? ¿A quién no le gusta el dinero gratis? ¿Ah? Yo creo que a todos nos gusta. Dice la Biblia que la justificación de Dios viene por fe y se nos da gratuitamente. Cuando usted recibe algo gratis, ¿cuánto tiene que dar a cambio? Nada. Me regalaron un iPad. ¿Y sabe qué me dijo aquel que me lo dio? Se la regalo. No tengo entonces, no estoy vinculado a hacerle un favor, un servicio. ¿No? ¿Quién sabe o qué? No, ¿verdad que no? Me dijo, te la regalo. Y si dice, bueno, ¿cuánto le debo? Mira, pues déjale, le doy $20. Mire, pues todo lo que cargo conmigo. Me dice, ¿qué no entiendes que te la estoy regalando? No, pero es que, ya veo unos cabezones que insisten en, es que te la regalo, te la estoy dando. No, seguro, no te arrepientes. El Señor nos justifica gratuitamente. Después vimos en el versículo 25, mira, en quien Dios puso como propiciación. Esa palabra es tremenda también. Propiciación significa que Cristo apaciguó la ira de Dios. O sea, que Dios está enojado, airado con el pecador. Dice, el pecador debe pagar, él merece la muerte, pero Cristo tomó nuestro lugar y apaciguó la ira de Dios. Pero no solamente significa que apaciguó la ira de Dios. Dios demanda justicia, demanda santidad. Dice, pero ¿cómo voy a salvar a este si es pecador? Bueno, propiciación significa que Dios apaciguó la ira de Dios y apaciguó la justicia de Dios. Este pasaje aquí le debe dar seguridad a todo creyente que lee este pasaje. ¿Cómo podemos tener duda de lo que dice la palabra de Dios? Y si la dudamos, miren lo que dice después ahí, en el versículo, ¿dónde está ahí? 26. ¿Seguro que es ese, hermano? Sí, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, hablando de Jesús, y el que justifica al que es, ¿de qué dice ahí? De la fe de Jesús. Pero ve el 28, concluimos, bueno, el 27, ¿dónde pues está la jactancia que era excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, mire, sin las obras de la ley. Era necesario que Cristo muriera por nosotros para justificarnos, para declararnos justos. Allí en su hoja dice Hechos 13:39, y que todo aquel de que por la ley de Moisés no pudiese, perdón, voy a leerlo de nuevo, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mira, dice aquí el predicador, dice, los que no podían ser justificados por la ley de Moisés van a ser justificados por la fe en Jesucristo. ¿Cuál escoge usted? ¿Quiere usted ser justificado por la ley? ¿Por guardar la ley? Dice uno, buenos puntos que tienen ustedes, pero falta uno, les falta guardar el sábado. Ahora, ¿el sábado es un mandamiento de Dios? Bueno, vamos a suponer que es vigente el sábado. Entonces, por reunirme el sábado, ¿ya soy salvo? Tampoco. Nosotros guardamos todos los días. Todos los días le pertenecen a Dios. Cambió de un día a 7 días. Todos los días adoramos al Señor. Todos los días nos acercamos a nuestro Dios. Porque Dios, Él es nuestro sábado. Cristo mismo es nuestro reposo.
Nadie se justifica ni por guardar un día, ni por guardar un mandamiento. Dice, maldito el hombre que depende de las obras de la ley. Maldito significa condenado al infierno. Es una maldición de parte de Dios. Porque ¿sabe qué es la maldición? Que el que no guardare toda la ley es maldito de todos modos. Maldito por no guardarla y maldito por depender de ella. ¿Cuál es la solución? Ser justificado por Cristo. La justicia viene por creer en Jesucristo. Por último, era necesaria la muerte de Cristo para ser reconciliado, o para recibir la reconciliación. Una muerte necesaria. Colosenses 1:20 dice así, y por medio de Él, hablando de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante, ¿qué cosa dice ahí? La sangre de su cruz. Mira, vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 5. La palabra reconciliar significa hacer la paz entre dos personas. Y bueno, en el caso nuestro, como pecadores, éramos enemigos de Dios. No porque Dios es el malo, sino porque nosotros éramos los malos. Estábamos alejados de Dios por nuestro pecado. Voluntariamente, por eso le llama rebeliones. A veces hay gente que enseñas que estás en tu naturaleza y en tu naturaleza vas a pecar y no buscas a Dios. Bueno, no. Nuestra rebelión se refiere a que nosotros voluntariamente pecamos en contra de Dios. Romanos 5, estamos ahí. El pasaje que ya leímos, más Dios muestra su amor para con nosotros, versículo 8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos, ¿de qué cosa? De la ira. Después dice el 9, pues mucho más estando justificados, el 10, porque si siendo enemigos, vive ahí la palabra enemigo, fuimos reconciliados con Dios, mire, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Quiero dejarle ahí con una pausa, dejándole saber que si la muerte de Cristo es suficiente para pagar por los pecados, pero no está completa la salvación solamente con la muerte. ¿Qué hace falta? La resurrección. Pero dice la Biblia ahí que en su muerte, su propósito era reconciliarnos a Dios. Éramos enemigos de Dios. El ejemplo que se puede dar es, hay naciones que antes eran enemigos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era enemigos de Alemania. Eran enemigos con Italia, eran enemigos con Japón. Y tenían ellos los aliados. Inglaterra era amigo de Estados Unidos y tenía también a Francia como su amigo. Y bueno, eran enemigos a la muerte. Después de que Estados Unidos, según la historia, bombardeó Japón, destruyó a Alemania, entonces después hicieron un tratado de paz. Después del tratado de paz se convirtieron en aliados. Y ahora Estados Unidos tiene una alianza con Alemania, una alianza con Italia y también con Japón. Eran enemigos, pero se reconciliaron. Esa es la imagen que pinta aquí el Señor. Usted y yo, antes de conocerlo, éramos enemigos, pero nos hicimos cercas a Dios, nos reconciliamos, mire, por la muerte de Cristo. Era necesario que Cristo muriera. Vamos a dar un repaso para terminar. Estamos hablando de la muerte de Cristo. Una muerte voluntaria, recuerde, ¿verdad? En primer lugar, vimos que era una muerte predicha por los profetas y predicha por Cristo. En segundo lugar, vimos que era una muerte dolorosa. La palabra ahí se refiere a padecimiento que Él sufrió. Era un sufrimiento físico, un sufrimiento emocional y un sufrimiento espiritual. Y por último, vimos que era una muerte necesaria. Cristo murió para nuestra redención, para nuestra justificación y para nuestra reconciliación. Gracias, hermanos. Vamos a orar en este momento.